conflicto ni me levanto del piso. Yo soy testigo de gritos sin celos, de chasquear de ni audios bien feos. Ex que regresa, suegra que espía, secretos tan duros que rompen familias. Aquí lo contamos sin miedo al lloriqueo, con pelos, señales y hasta el voceo. No somos jueces, tampoco terapia, solo te traemos lo que nadie sabía. Si eres adicto al drama como tu vecina, prende los audífonos y pásame la esquina. Esto es Adictos al Drama, el podcast donde el chisme se sirve con llama. Hola, ¿qué tal mis adictos al drama? Estamos hoy transmitiendo para ustedes en la semana del Día de Gracias. Para eso yo pensé, tengo que invitar a alguien tan especial, una persona que da una buena vibra, que siempre está de buenas, o al menos conmigo siempre ha estado de buenas. Cada vez que la veo son cosas positivas. Entonces dije, bueno, ya que estamos en épocas decembrinas, ya estamos acercándonos a las épocas decembrinas, pues a mí me da nostalgia mucho mi infancia. Entonces dije, ¿por qué no hablar de la infancia cuando éramos bien pequeños? Y yo creo que todos tenemos memorias, entonces esperemos que ustedes se sientan relacionados a las experiencias que nosotros vivimos. Y pues bueno, para empezar tengo que presentarles a mi amiga. Su nombre es Erika Caram. Demos la bienvenida. Erika, ¿cómo estás? Ahora sí, tenemos el de cabina que hace es el famoso buena vibra aquí. Buena vibra. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién eres, Erika? ¿Quién eres? Pues yo soy Erika. Mucho gusto, Erika. Mucho gusto. Nací en Monclova, crecí también en Monterrey y luego me vine aquí a Dallas ya en mi último año de preparatoria. Digamos cuando tenías 17, 18 años. 18, sí. Entonces viviste lo bueno en México. Sí. Remontándonos, yo voy a empezar como para abrir memorias de infancia. Okay. Es como cuando estás en karaoke, ¿no? Nadie quiere cantar hasta que se lance el primero y después que me escuchan cantando, ya, mejor yo voy porque si no, no les gusta que yo desafine. Pero a mí me gusta el karaoke. Pero es como hoy, vamos a abrir con un tema. Okay. Mi primer recuerdo de infancia. Yo recuerdo que yo siempre estaba en calzones. Te estoy hablando de cuando tenía 4 años. Calzones y descalzo. Todo el tiempo. Será porque tengo el pie ancho y, ¿sabes? Yo me imagino por qué. Porque todo el tiempo estaba descalzo. Toda mi infancia estuve descalzo. So, puro grounding. Exacto. Entonces, se cuenta que yo llevaba mis calzones que eran blancos con rayitas rojas. Okay. Ya estaban rotos. Y me acuerdo, tengo esta memoria de que mi mamá me dio una moneda de Venustiano Carranza de 100 pesos. Okay. Creo que eran de 100 pesos en aquel entonces. Y fui a comprar una Coca o una Pepsi. No sé, creo que a mi papá le gustaba la Pepsi, no sé. Entonces yo iba y a una esquina, caminando una cuadra de la casa, en la esquina estaba Doña Pina, que es la que vendía tortillas. Era una güerita con un flequito así, que hace poquito acaba de fallecer, murió a los 45 años, muy joven. Ay, muy joven. Yo no supe ni de qué, pero ella, desde que yo conozco, ella siempre estaba haciendo las tortillas en el calor. No, tenía la maquinaria. Okay. Se llama Tortillería Doña Pina. De hecho, hay muchas en Durango, soy de Durango. Y la gente que me está viendo Durango va a conocer la Tortillería Pina. Y ahorita hay varias sucursales, pero quien originó fue ella, se llamaba Delia. Entonces iba por el refresco y regresaba a formarme a la cola de las tortillas. Imagínate un chavito así, encuerado, panzoncito, flaquito, tipo de los que ves en África, así parecido, igualito. Entonces me formaba en la esquina, porque siempre había, la cola de las tortillas era larguísima. Mi recompensa cuando yo iba con Delia, ella agarraba, tenía un salero, le ponía una tortilla en lo que yo esperaba y me daba un taco de cosa. Y yo estaba así como moría con eso. Esa es una de las primeras memorias. Me acuerdo también que cuando íbamos a comer, mi papá, éramos muy humildes. Mi papá tenía una tabla como, no sé, así de larga y como unos 4 pies de largo. Y la ponía con 2 ladrillos en cada lado, o 3 ladrillos. Y ahí nos sentábamos a comer. Cuando yo había nacido, fui el tercero de la familia. Y mis 2 hermanas ya tenían como 2 años de diferencia de edad. Y mi mamá estaba embarazada de mi hermano Sergio.
Entonces, tanto era la humildad, pero tanto era el gozo de que nos sentábamos, era tipo la tabla, cada quien en su lugar. Eso sí, mi papá tenía su cuchara. Nadie le tocaba su cuchara ni su salero. Era así como muy patriarcado se dice. Y yo, pues bueno, eso no me gustaba, pero eran las tradiciones de antes. Y mi mamá se sentaba hasta que todos comían. Hasta que todos comíamos. O sea, no comía con ustedes. No, porque ella servía y mi papá quería tortillas calientes y tenía que pasar las tortillas calientes. Okay. Entonces, ese era uno de mis recuerdos, que para mí el tomar refresco era como la gloria. Y ojo, el tomar refresco hoy en día no es bueno para los niños, pero en aquel entonces era una vez, yo creo, cada 3, 4 veces por mes. Y mi papá, como recompensa también a veces los viernes o un miércoles, traía mangos. Así grandotes. Y los partía en cuadritos, los ponía en vasos y les ponía de la leche condensada arriba. Y yo siempre que veo mangos pienso en ponerle leche condensada. Y es una de las memorias más bonitas que tengo de mi vida. Ahora empezamos contigo. O sea, estabas en familia, como ahorita que dijiste que viene el Thanksgiving, pues el agradecimiento, ¿no? Estar en familia compartiendo. Correcto. Yo muy agradecido porque gracias a esa infancia soy quien soy ahora. Y obviamente sí me siento un poco triste al acercarse a estas épocas, porque pues, mi mamá ya falleció, mi papá ya falleció, mi abuela ya, o sea, mucha gente ya falleció. Y no es lo mismo, aunque debemos vivir el presente, ¿verdad? Pero nuestra infancia de verdad fue de ensueño. Sí. Ahora usted, señorita, una memoria que haya tenido que le haya gustado. De mi infancia, claro. Bueno, yo me acuerdo de chiquita, cuando estaba chiquita, 4, 5, 6, 7 años, teníamos, mis papás, los dos tienen familia grande, ¿no? Entonces, del lado de mi papá son 9 hermanos, del lado de mi mamá son 7. Entonces, mis 2 abuelas cocinan delicioso, 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 delicioso. Cada quien a su estilo, ¿no? Del lado de mi mamá, comida mexicana, del lado de mi papá, comida libanesa, entonces riquísimo. Y me encantaba porque era mucha alegría durante las navidades, o sea, de chica. Eran primos, o sea, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis abuelos, y luego mis tíos y mis tías, todos súper niñeros, entonces era que te levantaban, te cargaban, te aventaban, mi tío te mordía, o sea, era súper padre. Entonces, pues nada más estar ahí, o sea, existir con todos y pasar tiempo juntos era padrísimo. O sea, como tú dices, disfrutabas lo que había, ¿no? Entonces, digo, acá mi abuela sí cocinaba muchísimo, pero, o sea, sí me acuerdo que el hecho de que se toman el tiempo de cocinar para la familia también les encantaba, o sea, siempre la abuela y mi papá, quien fuera a la casa, o sea, te trataba como si fuera la persona más importante del mundo, haz de cuenta. Entonces, como amigos, como familia, todo el mundo, y a todo el mundo mandaba. Entonces, me acuerdo las navidades era ir a un lado, que era la familia de mi papá, porque empezaban más temprano. Entonces, jugábamos continental, abríamos regalos, pasábamos la Navidad juntos. Y después nos íbamos a la de mi mamá, que empezaban más tarde, la cena. Entonces, era doble cena, doble convivio, 2 familias diferentes, pero, o sea, toda súper buena onda. Pues bien padre, o sea, me acuerdo que está súper padre. Ya después, ya más grande, pues ya nos cambiamos a vivir a otro lado y ya no, o sea, no regresamos a tocar familia, pues ya fue más pequeña, nada más con familia nuclear, pero esos recuerdos sí son muy bonitos. Sí, fíjate, ya que has mencionado lo de las familias y la división, porque sí me acuerdo que mi papá y mi mamá con sus familias, pero era muy peleado, nosotros no podíamos, o pasas Navidad en casa de mi abuela, por parte de mi mamá, o Navidad en casa de mi papá. Y en la casa de mi papá, que eran los García Graciano, no celebraban mucho como en familia, eran más secos. Mis abuelos, que era a Secundina, le decía Mamá Nina, y a mi papá Nino era Bernardino. Entonces llegabas, los adorabas, le dabas un besito, y le decías, hola, Papá Nino, Mamá Nina. Pero ellos como venían de un rancho que se llama Otinapa. Mi abuelita no sé de dónde venía, pero eran más bien ya, de rancho. Y pues ellos no celebraban tanto. Eran, hasta el apellido García Gracianos, eran un poquito serios. Pero por parte de mi mamá, era Guerrero Burrola. O sea, como más relajo. Más relajo, sí. Ellos, a su cante, yo me encantaba porque mi abuela, Irma,
siempre tenía regalos para todos. Yo creo que eran 10, 9 hijos. Se le falleció uno, de chiquito. Creo que era hombre, sí, era hombre. Y hace cuenta que tenían regalos para todos. Entonces, como niños, tú sabías que aparte del niño Dios, te iban a dar un regalo con tu abuela. Y tu abuela te daba regalos bonitos, no era cualquier cosa. O sea, no era como que un aguinaldo con cacahuates y naranjas, más cacahuates que dulces, pero eran regalos para todos. Entonces, para mí era una emoción ir con mi abuela. Mis papás en algún tiempo se separaron y tenía que pasar tiempo con mi papá y con mi mamá, pero yo era más por conveniencia estar en casa de mi abuela y ver los regalos y aparte pues jugar con mis primos. Tenía un tío que me consentía mucho que se llama Gabriel y siempre era como que, creo que él fue mi padrino de algo, no sé. Bautizo, primera comunión, algo. Algo, ya no me acuerdo, pero sí era mi padrino y me daba cada regalos. Mi papá tenía un amigo que todavía vive, se llama Jorge Solano, y si me estás viendo, hola Jorge. Él siempre era como bien vestido, pues tenía buen trabajo, bueno, era dueño de su negocio y mi papá trabajaba para él, pero pues siempre se vestía muy bien, tenía los hijos en colegio, bien vestido y siempre llegaba y nos daba regalos. Me acuerdo que un día llegó, me dio un carrito de control remoto. Pero esos todavía tenían cable, no, pero yo me sentía soñado. Eran mis primeros regalos y yo tenía la costumbre de cuando era un regalo que me gustaba, no jugaba con él. No, porque se iba a desgastar y luego se iba a echar a perder. Y yo tenía no sé qué yo al revés, no lo soltaba. Yo no sé qué pedo con mi cabeza, pero en aquel entonces era tan asombro lo que tenía, que no tenía mucho. Y cuando tenía que guardar, lo quería cuidar. Entonces, eso fue uno de mis regalos más que me recuerdo. Otro de mis regalos fue un robot que echaba humo y se movía así. ¿Tú tienes algún regalo que te acuerdes que haya sido memorable para ti? Pues ahorita que me dejaba pensar, es que, mira, algo que sí, mi mamá siempre puso mucho cuidado. Mi mamá y yo somos de cuenta agua y aceite, ¿ok? Pero de repente encontramos cosas que tenemos en común, y esta es una de ellas, que las navidades las trataba de hacer súper especiales. Entonces yo trato de hacer lo mismo con mis hijos. O sea, digo, muchas mamás hacen eso, pero sí me acuerdo que eso era de que padrísimo. Entonces, la verdad, sí le echaban ganitas a los regalos. Me acuerdo de uno, no sé por qué, no sé si ha sido mi favorito o no, pero, bueno, dos. El primero era un, no me acuerdo cómo se llama, pero era un juguete para hacer arte. O sea, yo no soy muy artística, pero igual, ese está bien padre porque, pues sí, es que ya nos conocemos desde hace mucho. Era como redondo y tenían unos, no me acuerdo qué era, pero giraba, le ponías pintura y podías hacer súper diseños y todo. Yo me sentía soñada porque lo hice yo. Entonces yo tengo cero talento artístico, pero cuando lo usaba con eso me salía bien padre porque eran diferentes texturas, diferentes colores, diferente todo, y pues eso era uno. Y el otro eran unos columpios. Entonces, pues estaba chiquita, hay columpios y pues hace cuenta que estaba como Cloud9, ¿no? Pues con columpios. Pues ya, es lo que me acuerdo. ¿De eso te acuerdas? De regalos, sí, son los que más me acuerdo ahorita. Y me estás desactivando así como... Desactivando. Activándome recuerdos que como que ya los tenía muy guardados, no, o sea, no pienso mucho en eso. Bueno, ahí te va otro. Y esto no es tanto de Navidad. Vamos a continuar con Navidad, pero para ir desactivando esas memorias, porque obviamente hay muchas cosas que nos acordamos. Yo iba a una escuela, bueno, yo estaba, creo que es en la colonia Villa de Guadalupe, creo que así se llama, donde nosotros vivíamos. Y la colonia obrera es donde teníamos que caminar nosotros a la escuela 30 minutos. Es la escuela número 9 Francisca Escárcega, esta escuela antigua. Antes era como de esas escuelas que hoy en día aquí en Dallas tenemos para hombres exclusivamente o para mujeres exclusivamente. Entonces, esa escuela dejó de ser para un solo sexo para abrirse para hombres mixta. Y para niños, mixta, correcto. Entonces, pues
no, me acuerdo que mis papás pues, no nos daban mucho dinero. O sea, me acuerdo que precisamente mi papá le daba 10 pesos a mi mamá. Yo creo que eran 10 pesos o 10,000 pesos. No me acuerdo, pero sí era muy poco. Es que antes eran pesos, eran mucho, y luego llegaron los nuevos pesos y ya sí, se hicieron... eran 3 ceros antes, Bajaron, entonces unos era mucho. Okay. Ponle. Y nosotros no teníamos dinero para el receso, el recreo. Tampoco era como que tenía vaya a la escuela como para que la mamá te pasaba el lonche, porque en muchas escuelas también llevaba la mamá el lonche y te lo pasaba por la valla. Entonces, como la distancia de donde vivíamos a la escuela era digo, 20, 30 minutos, pues mi mamá tenía que trabajar con mi papá y nosotros pues teníamos que comer en el recreo. Entonces, hace cuenta que era como una casa colonial, el patio estaba en medio y había la cooperativa. Entonces tenían de esas galletas de sal para comer atún o ensaladas y te la vendían a 100 pesitos, o en ese caso 10 centavos, no me acuerdo, la hojita, el cuadrito. Y si querías salsa Valentina te cobraban un poquito más. Ay, no. Y es lo que yo comía. Es lo que yo podía y me alcanzaba para comer. Después salíamos de la escuela con una mochila con 7 libros, o sea, cada libro era grandísimo. No sé si te acuerdas de esa mujer que alzaba la bandera. Ah, sí, en la escolta. En la escolta, sí. Y era de tercer grado, quinto grado, y así, ¿no? Entonces eran muchos libros los que teníamos que usar. Pues ahí voy yo con mi mochila subiendo, porque era subir para donde vivíamos. Y había una señora que vendía cubitos de hielo con sabor. Y esos cubitos de hielo te los vendían también por 10 centavos. No me acuerdo los precios, pero era súper económica. Entonces yo hacía esa travesía. Iba, me comía el hielito, lo disfrutaba para aguantar el camino con toda la mochila y todo el sudor. Para recargarte. Para recargarme. Y llegando a mi casa, ¿qué crees? ¿Qué? Mi mamá tenía comida. ¿Pero qué crees que es lo que hacía siempre? ¿Qué hacía? Caldo. Ay, la mía también, le encantaba el caldo en verano. Y yo estaba en verano. O sea, iba sudando. Y llega tu mamá y caldo. Entonces yo todo lo que tenía que hacer, de las tortillas que estaban frías del día anterior, agarraba un buen paquetito, como 5 o 7 tortillas, las partía y la echaba al caldo para poder bajarle un poquito a la temperatura. Que por cierto, me gustaba el caldo, pero me gustaba comerme el corazón de las gallinas. Me encantaba, o sea, mamá, ¿me guardas el corazón de la gallina? Y es lo que me comía. Yo nunca los he probado. Y comíamos en el caldo con las patas de las gallinas, porque mi mamá, pues, digamos, las piltrafas, se dice lo que venía dentro ¿Sí se piltrafas, cabina? Sí. Todas las cosas que es donde que el pollo, lo que hacen, le quitan todo lo de adentro y así te lo venden, ¿verdad? Pero no, mi mamá, échale todo. Para poder que nos aguantara para que rinda. Entonces yo te comía los hígados, que el hígado no me gusta, pero dicen que es bueno. Te comía el corazón y las mollejas me encantaban también. Las mollejas. Lo único que no me comía, te digo, a veces se ponía como el cuello de las gallinas, cosas así, ya eso no voy a la gallina, no me gusta. Gracias. No te apetecía. Paso. Entonces esa era mi travesía de infancia. ¿Tú qué comías en la escuela? ¿Qué te daba? Bueno, yo fui a dos colegios muy distintos. El primero era Montessori, entonces me encantaba, porque era mixto, no había uniformes, y como era una ciudad pequeña, pues todo el mundo nos conocíamos, entonces bien padre. Teníamos que llevar el refrigerio, ahí no había tiendita, o sea, te tenían que mandar a tu casa y todo tenía que ser nutritivo, o sea, no te pueden mandar papitas, ni nada. Nos mandaban jícama, pepino, ese tipo de cosas, y ya era lo que comíamos. Con chilito, limón, sal, así. Y teníamos ahí para servirnos agua, o sea, te servías tu agua, cada quien tenía su vaso, te servías tu vaso, y comíamos, y luego ya íbamos a recreo, a pues, actividad física, lo que tú quieras, te ponías el elástico. Yo nunca he sido deportista, lamentablemente, pero jugamos al elástico o a cualquier cosa que se nos ocurriera. ¿Qué es el de jugar al elástico?
El elástico, pues haz cuenta, ¿nunca jugaste el elástico? Cabina, No. ¿jugaste el elástico? ¿Tú sí jugaste elástico? Claro, eso es Es que ustedes estaban en escuelas de... staple. Bien, en colegios Montessori, acá... Pero eso todo el mundo lo hacía, todo el mundo. Yo como le dije a mi amiga Leslie, yo jugaba al chinchilagua, al bríncame burro, eso eran mis de ley, pero al elástico, ¿qué es El eso? elástico. Oigan, ¿cuántos de ustedes han jugado al elástico? Sí. A ver, Hay que ahí, hacer un día. ¿alguien se acuerda? ¿Cuántos? Una encuesta. El elástico, bueno, era un elástico, o sea, como como el que tienes en el pantalón y todo, pero el puro elástico. Los podías comprar en una mercería, donde sea, baratísimo. Entonces, te parabas, te lo ponías alrededor de los pies y otra persona se ponía igual. Entonces tú lo tenías, haz cuenta, aquí atrás de los pies, la otra persona enfrente, atrás de los pies, y te quedaba así un espacio. Alguien se metía a brincar en medio. Entonces brincabas y luego dabas sí, torcías, y luego había diferentes movimientos y luego te salías. Y luego entraba la otra persona. El chiste es que no te quedas enredado. Bueno, yo vi un TikTok asiático donde las niñas eran como 2 palos paralelos y los otros también, pero ya era como X y Y. Entonces le hacían así y las niñas iban entrando, dando en círculo y tenían que estar brincando para que no les pegara el palo. Subías cada vez más. Sí, te lo tenías que subir, sí, cierto. Te lo ibas subiendo cada vez más. A ver, ¿hasta cuándo podías? Bueno, eso de los palos que estás diciendo, pues a lo mejor un concepto parecido, pero se ve un poco ya más complicado. Sí, es cierto. Me acuerdo que había elástico blanco, elástico negro. Yo compré el negro para que no se manchara tanto, o sea, no se notara. Y sí, o sea, era una persona que llevaba un elástico y todo el mundo te tenías ahí por 1000 horas. Lo único que me acuerdo es la cuerda, eso es... La cuerda también. Pero elástico. Sí. No, hombre, Fernanda, un día tenemos que hacerlo. Sí, ahora sí voy a tener que hacer el reto del elástico, ¿verdad? En YouTube, sí, está bien padre. Y luego, bueno, refrigerios, lunch. Ya cuando me fui a Monterrey, ahí sí ya había tiendita y tenían cafetería y todo el show. Entonces, o te mandaban lunch, lo que quiera. Yo tenía amigas que les mandaban de que tacos, de frijoles con huevo rico. Y eso. Yo no, para mí eso era desayuno. Entonces yo, a esas edades, pues no, yo prefería, aunque no lo creas, o sea, mi pepino, mi jícama, y yo porque era a eso te acostumbras. Sí, pues mi mamá me mandaba, me mandaba eso y yo, pues qué rico. Mi mamá nunca nos mandó lonche. O lo que sea, ¿no? Pues es que acá era como que era obligatorio, casi, o sea, no era de que... No, pero el de cabina, ¿tu mamá te mandaba lonche? Sí. Mamá, que estás en el cielo, platícame, ¿por qué no me mandabas lonche? Pero ¿sabes lo que hacía mi mamá? Gracias, madre, me mandabas unos, refrigerios delis. De hecho, mis amigas me decían, mamá, te mandé los mejores refrigerios. Porque mi mamá le encantaba la cocina, entonces era bien minuciosa, o sea, como que, o alguien que te ayudara en la casa o así, pues te partían las jícamas, los pepinos y te los mandaban. Sí, o también en la cafetería después ya vendían tacos, pero eso sí ya era más de vez en cuando, porque pues ya cuestan los tacos y tampoco me iban a estar dando dinero para comerlos todos los días. Pero, o un elote o así. Pero eso era de vez en cuando. A mí lo que hacía mi mamá eran como de esas, no son caletones, es como un brasero, se dice. Es un brasero que está hecho como de metal. Y luego ahí le pones pues la madera, se va quemando. Y mi mamá tenía ahí su olla de barro. Ay, qué rico. Y él ponía frijoles. Qué rico. De la olla. No, rico, ahorita me encantan los frijoles. Donde quiera que vaya, si voy a Glorias al restaurante, me encantan los frijoles negros. Si voy a cualquier lugar. No, olla de barro. Ay, pero frijoles para mí, pero bueno, pero todos los días. Bueno, todos los días. Es como el caldo. A mi mamá le dio una temporada caldo. O sea, el caldo es riquísimo, buenísimo, súper nutritivo. Ahora de grande sí. Ya lo valoro más porque... Pero en aquel entonces era... O sea, digo, si había variedad en la comida, no te voy a decir que no. Pero... Y mis abuelos, es que teta, de verdad, entonces, mi mamá le dio una temporada por caldo, y a ella le encantaba el caldo. Entonces era que en pleno verano, como dices tú, llegas, o sea, calor y caldo. Y yo, ¡ay! Otra vez caldo. Pero ahorita es como que, bueno, ahorita... Sí, ahorita es irlo a buscar, ¿no? Sí, qué rico. Otra cosa que mi mamá cocinaba, ahora que me acordé, era chilaquiles. Ay, qué rico. Pero es que, piensa en esto, la situación económica de mis papás no era buena, nunca lo fue en la infancia. Entonces mi mamá creativamente tenía que sacar de lo que tenía lo mejor. Y eso lo aprendí de ella, porque si yo tengo mi refrigerador, lo que tenga, lo que sea, hago algo mágico de lo que hay. O sea, y pásame la receta, no sé, abrí, saqué, eché lo que había, lo que tenía.
Correcto. Entonces, era poner las tortillas, 1 kilo de tortilla, lo cortaba en cuadritos. Y luego pues tenía el chile seco que era no muy, muy caro en aquel entonces. Lo cocía, le ponía sus 2 ajos, no sé, un poquito de cebolla, tomate si acaso 1 o si no, no le ponía. Y el chocolate abuelita. Porque mi mamá los hacía dulces, los chilaquiles. Ah, ok. Entonces molía eso, se lo echaba eso a las tortillas, no las tostaba ni nada, nada más las ponía así. Entonces era como muy, no chicloso, pero ya es cuando haces chilaquiles tienes que estar como la tostada. Tostado. Para que al momento que quites la salsa esté un poquito... no estén aguados. Exacto, es la palabra, es soggy. Y a eso le echaba queso. Entonces era un platillo favorito mío, los chilaquiles, que era como aguado, chilaquiles aguados, pero riquísimos, riquísimos. Entonces mi historia fue siempre, no, claro, frijoles, caldo, chilaquiles, y otra cosa era fideos, encebollados, porque a mi mamá le encantaba la cebolla, todo le ponía cebolla. Entonces yo contaba los fideos que yo me comía, era la misma cantidad de cebolla que mi mamá le ponía. O sea, no, sí, o sea, muchísimo. Muchísimo. O sea, la cebolla con fideos. Casi. Sí, ahora me encanta la cebolla en tacos, pero antes no la ponía ni siquiera a ver. O el problema conmigo era cuando comía los frijoles de loya, me tocaba, ¿sabes qué? El ajo. Ay, y no te gustaba. No, pues es que el ajo, ¿a qué niño le gusta el ajo de chiquito y luego cocido? O sea, ahorita un ajo cocido no te lo como. Pero si el ajo yo lo parto y le pongo aceite de oliva y lo hago doradito y lo agrego a una pasta, o sea, ya es todo un proceso. Y es un proceso. Pero que te toque el ajo en tu plato, o sea, te has odiado el ajo. Sí, no. La verdad. No, la verdad. Pero bueno, volvamos a la Navidad, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá siguió la tradición de mi abuela. Entonces mi mamá regalaba a todo el mundo. Y mi mamá vendía productos de Avon. Ok. De Avon, nunca vendió ni Fuller, le veía muy fiel a Avon. De hecho, tenía mi mamá, que ir a la sierra, porque también vendía a gente en la sierra. Se tenía que ir en avioneta a veces mi mamá. Pero esas avionetas que agarrabas un lazo y tenías que sostener la puerta porque eran avionetas de esas que... ¿No le daba miedo? Pues era tayoltita, era en la sierra que el único acceso que tenías que podías llegar era en avioneta. Sí, pero hay gente que tiene miedo a las alturas. Pues cuando la necesidad, el miedo no existe. Entonces mi mamá era de que platicaba con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo. Y cada vez que iba a vender a una persona, se tardaba como 1 hora porque le platicaban sus problemas y yo me tenía que quedar afuera. Esperando. Sí, pero yo estaba afuera y a veces mi papá la llevaba en una camioneta tipo de las de Bimbo, pero muy chiquitas, esas antiguas. Entonces, donde ponían el pan es donde nosotros nos sentábamos. ¿Dónde ponían el pan? Hace cuenta que ahí voy a poner las imágenes para que lo vean. Esta era un Renault. Ah, ok. Los Renault, sí. Sí. Pero ya es que unos venían, era Renault 5, que eran normalitos, que esta es de compañía francesa, pero otros tenían como que la capacidad atrás del espacio trasero para acomodar los pancitos. Yo me sentaba ahí y el asiento era donde hacía la cavidad para la llanta, es ahí donde me sentaba dentro de la camioneta. Pero no había ni protección, no había ni aire, entonces yo me quedaba ahí. Ni cinturón. Si aquí en Estados Unidos pasaban, pues metían a la cárcel a mis papás, porque yo me quedaba ahí todo sudando, pero mi mamá se quedaba sus 40 minutos con cada persona para que le comprara una crema y un perfume Imari y se acabó. ¿No te abrían la ventana o algo que te salías un ratillo? Pues la ventana sí está abierta, pero obviamente en aquel entonces pues, dices, no me voy a morir, o sea. No pasaba. Es que eran otras épocas y era otro tipo de... Porque yo prefería quedarme en la camioneta de que estar allá que estar ahí platicando, escuchando cosas que... Entonces me aburro. Puro drama y ve ahorita. Adictos ya al drama. Tu propio show. Adictos al drama, pero no me gustaba. No me gustaba. Y generalmente en mi infancia mi mamá fue la que trabajó más que mi papá. Entonces, Avon lo tuvimos por mucho tiempo. Mis regalos de Navidad, ¿qué crees que eran? Avon. Perfumes, yo le decía perfumes a todo. Loción. Yo le decía perfume de hombre y de mujer. Ok. Y la colonia es para hombre. Loción. Bueno, colonia, loción, sí. Y el perfume era de la mujer, ¿no?
Pero siempre yo le decía perfume, yo quiero un perfume. Y dice mi mamá, no, son para mujeres. Entonces es lo mismo. Y había uno que se llama Oslo, que todo el mundo lo traía siempre. El Oslo o el Triumph, así le decíamos en español, el Triumph. Que era, sí, que era como el más moderno, pues, a aquel entonces. Entonces, pues siempre me regalaba eso. Y cuando yo le dije que no me regalaba cosas de eso, después me regalaba calcetines. Ah, y luego extrañaste las lociones. No, ni los calcetines ni las lociones. Ninguna. Yo le decía a mi mamá, mejor dame dinero, mamá. Yo me compro algo. Mi mamá decía, pues el problema es que no tengo dinero, eso es lo que saco de las ventas, ¿no? Porque también creo que en Avon vendían ropa. Ok. Vendían lencería y cosas así, entonces también nos tocaba eso de Avon. Por eso me gustaba ir con mi abuela, porque mi abuela tenía regalos más variados. Okay. ¿Y tú tuviste una abuela que preferías parte de tu mamá o parte de tu papá? Pues es que las dos son muy diferentes. Por ejemplo, mi abuela teta de mi mamá, de hecho esta me la regaló ella, la usé en la última Navidad, que teta siempre a todo mundo, o sea, te manda teta, T-E-T-A. Teta, ¿cuál es su nombre? Guadalupe. ¿Y por qué decían teta? Porque no sé exactamente cómo se diga en árabe, pero Doña Teta. árabe libanés, haz de cuenta que era una variación de algo así, entonces tu familia por parte de tu papá todos son libaneses. Sí, ascendencia libanesa. ¿Se vinieron a Monclova o se fueron directamente a Nuevo León? No. Llegaron, es que no me acuerdo exactamente a qué ciudad llegaron, pero llegaron a diferentes partes, o sea, porque eran varios. Entonces, mi abuelo, Teta y Teto, que de hecho mis hijos así les ¿También Teto y Teto? Claro, mi papá Nina es Teto. Sí, mi papá es Teto para mis hijos y mi mamá le dicen Teta también. Entonces, pues ellos llegaron, terminaron en Monclova, vendían vestidos de novias, telas, todo eso era muy común en los paisanos, que telas y todo eso. Bueno, entonces Teta siempre iba a tu casa y te llevaba algo. Ten una bufanda, ten un perfume, una loción, una crema, lo que tú quieras. Entonces, esta me la dio y es la que me puse la última Navidad que pasamos con ella, en paz descanse. Y ella era muy amiguera, siempre, Eriquita, ve con tus amigas, a todo mundo, o sea, así. Súper sociable, o sea, tenía 30,000 grupos de amigas y, o sea, con todo el mundo se llevaba, todo el mundo le platicaba. Del lado de mi mamá, ella es más hogareña, más diferente, pero también, o sea, muy al pendiente de nosotros, o sea, nos consentía mucho más de que, a ver, ya te bañaste, peínate bien, y o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Nos cocinaba también súper rico y así, entonces, como que tuve lo mejor de ambos mundos, yo creo, porque pues a las dos les aprendes, ¿no? Les aprendes algo, a uno es una cosa, a otro es otra cosa y así. Y me encantaba que, por ejemplo, te digo, es que la cocina, o sea, es que cocinaban riquísimo. Teta de las ojos de parra le quedaban, hijo, deliciosas, o sea, deliciosas. Y a Mica los chiles rellenos. Entonces, sí, qué rico. Mis comidas favoritas, de hecho, son hojas de parra, chiles rellenos. ¿Cómo los preparaba tu abuela? Y el sushi es el más gusto adquirido. ¿Qué? Los chiles rellenos. Pues es que los de diferentes formas. No me acuerdo ahorita, se me ve porque no me acuerdo su receta exacta y seguramente les sale mejor lo que les voy a decir. Pero los hacía con carne molida y le echaba, no sé qué le echaba, pero varias cosas. A veces no sé si le echaba nueces y pasas y cosas, quién sabe, pero quedan buenísimos. También los de queso. Son los que yo conocía, los de queso. A mí mis favoritos son los de queso. Sí, pero sí. Cuando los que hace ella de carne están bien ricos porque no todo el mundo le atina. Entonces, y no le echa crema y granada, ¿cómo se llama? Como chiles en nogada. Sí. Fíjate que esos no me ha tocado probarlos de ella, pero seguramente sí los haces, porque cocina muchísimo. Bueno, cocina, a ver, ya no tanto. Pero sí, o sea, los chiles en nogada. Oye, pero ¿tienes su libro de receta o no? No tiene libro de recetas. O sea, ya viene de familia que no tiene receta. No, o sea, seguramente tiene recetas apuntadas a mano. Teta, igual mi mamá tiene también sus hojas, mi mamá también es bien meticulosa y apuntaba sus de esto, no sé qué. Pero es que nomás ahí te sale. O sea, o se van pasando las recetas de familia, o también nosotros también. O sea, hubo una época, mucho tiempo, sí estuvimos bastante bien económicamente, luego no tanto. Y, o sea, ahí le haces lo que tienes y le buscas y le sacas y de todo. Yo también de repente que no tengo más dinero súper, no he ido, lo que sea,
lo que hay como hay, te inventas algo Lo que hay. y queda, o Correcto. sea, porque, bueno, aparte cocinar sí me gusta, los trastes no, pero... Sí, es que cuando te gusta, a mí me gusta lavar los trastes, de hecho. No. Sí. Pero a mí me gusta lavar los trastes cuando estoy cocinando. No, Ya no si me yo gusta cocino, lavar, digo, los tengo que como lavar, y veo pero- los trastes ahí, me da una desesperación. O sea, ya cuando terminé de comer, ya todo está lavado. Entonces, O sea, ¿te gusta lavar los trastes? ¿Disfrutas lavarlo o te molesta que no estén no, lavados? es que todo es un proceso, haz de cuenta. Haces un guiso, estás preparando lo que cortaste, picaste, ya se está preparando, se está cociendo, entonces ya lavo eso. Y luego voy con lo siguiente. Y ya cuando ya tengo todos los ingredientes, ya lo pongo en la otra olla, voy con lo siguiente. Entonces ya que ahora tienes la air fryer y así, entonces hago el Es proceso más fácil. y en lo que termino ya todo está lavado. Ok. O sea, y me gusta que todo esté limpio para que cuando termine, los únicos platos que tengan que limpiar son los que se sirvieron usaste. y se acabó. Sí, pero no me gusta que en el lavabo, en el zinc, estén los platos ahí porque los dejas varios días o 2, 3 horas, 4 horas y se queda pegado las cosas, ¿no? Pero ahorita Sí, te iba a decir sí. algo. Fíjate que cuando hablaste de la comparación de tus dos abuelas, obviamente yo digo que por parte de mi mamá Irma y mi papá Juan, que por eso tuve ese nombre Juan, que no me gusta tanto, por eso soy Juan Fernando y la gente me conoce como Juanfer. Mi abuelo se llama Juan y luego mis tíos Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan te siento que era Carlos, Juan Gabriel. todos Juan. Juan algo. Porque sí, solamente creo que mi tío Gilberto, porque era Juan Martín, o sea, todos eran Juan. Y mi mamá quería nombrarme a Juan, mi papá no le gustaba porque no se daba bien con la familia de mi mamá, o sea, era un poquito ermitaño, y decidió él ponerme Fernando por parte del grupo ABBA, de la canción de Fernando. Ok. Entonces yo le agradezco a mi papá, una de las cosas buenas que hizo en mi vida, aparte de darme la vida, era haberme dado ese nombre de segundo nombre, pues, porque en la escuela todos me conocían como Fernando. Y en la casa, Juan, y mis vecinas, o las vecinas de mi mamá, Juanito. Entonces, hasta hace unos 5 o 6 años que todavía esa gente iba a visitar y me decían Juanito, ya todo un pelado y Juanito. Bueno, a lo que te iba a platicar, ya a punto de concluir con este episodio, era de que mi abuela Nina, Secundina, ella no cocinaba tanto. Pero yo lo que me acuerdo es que mi papá Nina y mi mamá Nina tenían su negocio de marranos. Okay. Se da cuenta que en su casa, que nosotros vivíamos a un lado de ellos, porque mi abuela le dio el terreno a mi papá, que es otro, después voy a contar esas historias porque son de que la muerta y que se te subía y cosas que leyendas en Durango, creencias. porque en Durango sí hay muchas leyendas. Pero bueno, el hecho de que la casa de mi abuela era como medio tétrica, porque entrabas y estaba el zaguán, la cocina era de esas, ya no sé, muy oscuras, no había luz. Casi esas casas eran de adobe, no me acuerdo, pero no había tanta luz. Pero después había un segundo patio. Y en ese segundo patio había marranos y gallinas. Y ahí tenías los marranos colgados, la piel de los marranos, porque tenían con un cuchillo quitarles el pelo, porque vendían duros en el patio. Los chicharrones. Los chicharrones. Rico. Bueno, yo lo conocía como duros. Entonces, donde que tenían sus vitrinas, me acuerdo que yo a veces acompañaba a mi abuelo a vender sus duros porque tenía muchos trabajadores mi abuelo, pero por mala administración pues se fue quedando de esos negocios que van surgiendo, que van creciendo y por alguna razón se apagan. Okay. Entonces no sé a qué se debió, pero sí, en la casa de mis abuelos por parte de mi papá siempre olía eso de marranos. ¿Y te gustaba el olor? No. ¿Era que no? No, los chicharrones estaban ricos, los duros. Yo me acuerdo que yo hacía el chile en un molino. O sea, todas las hojas de los chiles, yo no sabía, pero en aquel entonces los metías y salía ya el líquido, o sea, porque el chile es aceite, pues es la pulpa, ¿no? Y ya eso lo metías en una botella, te lo llevabas y vendías los duros. Entonces, me tocó a mí agarrar un cuchillito, así que hacían todo grasoso y estarle cortando el pelo, o sea, rasurándolo a la piel del marrano. No, sí, pues no, supongo que no te agradaba. O sea, no me desagradaba porque no olían mal, la verdad no olían mal, pero todas las paredes estaban grasosas, o sea, y con el polvo y todo se ponían como medio oscuras, entonces ya de noche, pues te da un poco miedo, ¿no?
Pero bueno, eso fue de mi abuela Nina, nunca tenía como un recuerdo de algo de comer rico. Lo único que recuerdo de mi papá Nino es cuando íbamos a su rancho en Otinapa, que íbamos en tren, él siempre nos recibía en un caballo blanco. Y cuando llegaba al rancho de mi abuelo, olía esas sábanas, esas colchas, que no las lavas de años, pero no huelen mal. O sea, era como que ya se asentó como más que ese olor, pero no tan fuerte. Pero había chivos, había caballos, había de todo, y a mí me encantaba. O sea, ahí sí me gustaba ir la experiencia, porque ibas a la milpa, y había muchas flores, y había muchas cosas interesantes en aquel entonces. Pero de ello me gustaba mi abuelo, que pues ahí comíamos del campo, pues. Elotes y todo. Elotes, Yo me no, mi abuelo, los elotes, de la de mi los mamá. elotes. Elotes, uno de mis recuerdos ya comía elotes con mi abuelo y nos contaba cuentos y todo. Y con mi teto, o sea, era un señor. No, pero ustedes los compraban del mercado, me imagino. Sí, bueno, de 2 lugares. Con mi abuelo, cuando íbamos con él, sí, pues en la tiendita donde los venden, ¿verdad? Ahí te venden elote. Pero también él nos llevaba a un lugar, creo que se llamaba La Milpa o algo así. Que íbamos, o sea, pero estaba para mí chiquito, o sea, lejos. Entonces, era como una aventura, ¿no? De que, ay, vamos. Entonces nos íbamos ahí en el carro Congo y nos llevaba a La Milpa, o no me acuerdo cómo se llama, pero comprábamos elotes de ahí. Entonces estaban las señoras ahí con sus elotes y los hacían y también ricos. Ay, qué ricos, porque yo me acuerdo que sí, era irlos a cortar. ¿Ah, tú los ibas a cortar? Sí. Ah, no, nosotros no. Sí, y había algunos que tenían hasta hongos. Y el hongo, ¿cómo se llama el hongo que tienen los... iba a decir huitlacoche, pero no. ¿Es huitlacoche? Sí, huitlacoche. Sí, es huitlacoche. Pues no sé si lo tiene el otro, pero, o sea, hay... Era un hongo como negro. Sí, lo cortaban y ahorita en día los restaurantes que le dicen Michelin de 5 estrellas son los que utilizan ese tipo de cosas como para la alta cocina. Pero en aquel entonces lo cortabas y era riquísimo como con quesito, una tortillita recién hecha, porque pues allá el elote, los granos, los ponías como un molcajete gigantesco y luego le pasabas un rodillo de piedra y se estaba haciendo la masa y luego ya hacía sus tortillas, o sea, riquísimo. O sea, realmente dentro de la dentro de la pobreza había muchas buenas memorias y ya no me acordaba de eso, fíjate, de todas esas buenas cosas que había. Pues la gratitud, ¿no? O sea, agradecer por lo que digo, porque siempre tenemos cosas y yo creo que no sé, te ha pasado, depende de la etapa en la vida, a mí sí me ha pasado, que te fijas en lo que no, ¿qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que me falta? No estoy donde quiero estar, no tengo, o sea, cosas así, pero como que si te paras a enfocarte en lo que sí tengo y agradecer por eso, como que hasta lo disfrutas más, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso como para concluir este episodio, es de la gratitud. Digo, nosotros que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, nos tocó esta tradición que yo no era familiar a esto, pero ya después de ya más de una década viviendo aquí, pues bueno, te adaptas a convivir con amigos, con familiares y agradecer por todas las cosas que has tenido y que tienes en la vida, ¿no? En este momento presente. Yo, más que nada, agradezco esas memorias. Mi gratitud es por la infancia que viví, por los valores que me inculcó la pobreza, porque en la pobreza se sufre, pero se disfruta la vida, porque valoras más todo lo que no tienes. Obviamente tenía cosas que yo ambicionaba, que quería tener, pero en realidad era feliz, o sea, era feliz. Yo me metía a la casa a las 2 de la mañana. 2 de la mañana y los papás ya todos jugando. Toda la libertad. ¡Ya métanse! Había una libertad antes. Entonces, yo agradezco porque esas memorias se quedan, algunas se quedan ahí guardadas porque con la edad vas, no sé, como que son libritos que se van que se están poniendo en algún tipo de almacén en una bodega, no sé, una librería en tu cerro, pero a veces hay cosas que no me acuerdo. Entonces, yo tengo esa gratitud hacia las cosas que tuve y que por ellas soy quien soy. Y ahora valoro lo que tengo, aunque sí, de repente yo soy mal agradecido porque a veces no valoro el hecho que me levanto bien o que puedo comer con algo, o sea, puedo ir a un restaurante y comer algo rico. Siempre me ando quejando de las comidas que pruebo fuera, siempre, porque digo, pago demasiado como para por que lo que pruebo... No. Pues es que te cuesta porque trabajas para... Pero ¿sabes por qué? Porque la gente cuando cocina ya no cocina con amor, por lo menos en restaurantes, porque nada más sale. Pero cuando cocinas en casa para gente con amor, por eso me gusta el Día de Gracias, el Thanksgiving, porque
ahí sí la gente cocina con amor. Sí. ¿Y tú de qué te sientes agradecida en la vida? Fíjate que ahorita de todo, o sea, he estado practicando eso como muy conscientemente, de estar agradecida por todas las experiencias pasadas, el aprendizaje de las que no han sido agradables, aprendizaje, ¿verdad? Que pues tomas, ¿no? De esas experiencias, por mi presente y por lo que viene en el futuro. O sea, obviamente mi familia, mis amigos, mis hijos, o sea, lo mejor que tengo en el universo, mis 3 hijos los amo. Y por todo lo que aprendo de ellos también. O sea, me encanta cómo se van desarrollando y cada quien va formando su personalidad y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, pues por poder disfrutar y ya, y estar aquí. Correcto, pues yo te agradezco por haber venido a este episodio. No quería venir porque dice, yo no quiero hablar de drama, no, por favor, yo quiero cosas positivas. Le digo, pues incluso las cosas positivas tienen algo de drama, ¿no? Sí. Yo allá en casita, lo único que les quiero decir es que si están, para ese entonces ya va a haber pasado el Día de Gracias, pero que siempre estemos pensando en lo que realmente vale la pena, lo que valoras y lo que no valoras. Es decir, que ya me estoy trabando en eso, pero realmente vive el presente. Tienes que tener gratitud de tu pasado, de lo que fuiste, porque es lo que representa el día de hoy tu persona, es lo que viviste en un pasado. Entonces espero que estas memorias que empezamos a desbloquear, Erika y yo, les haya sido como un reflejo en el alma de que yo sé que algunos de ustedes lo están viendo y les trajo memorias que son agradables para ustedes. Y para la gente que no sabe y que no vivió estas, pues déjenme decirles que en nuestra temporada, aquellas décadas, fue una de las mejores, la verdad, se vivió muy bonito y pues bueno, mi agradecimiento a ti por haber aceptado, que siempre es a la última hora. Le dije, ¿qué vas a hacer ahorita a las 7? Y me dice, yo creo que empezó que le iba a invitar a unos tragos. Le dije, no, te voy a invitar a mi podcast. Y le dice, no, es que yo no quiero hablar de esto. Es que yo soy de behind the scenes, o sea, pues, yo veo el podcast, te ayudo. Yo dije, no, yo te ayudo aquí con tus invitados, pero bueno, aquí estamos. Aquí estás. Porque eres tú. Gracias y te lo agradezco. No, muchas gracias por todo. Agradecido por tu presencia y recuerda que todos somos adictos al drama. Adictos al drama. Adictos al drama.